¿Sabías que existe un único pecado que Dios no perdona? Y si te dijera que Jesús considera ese pecado tan grave, tan devastador, que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera, ese pecado no solo cierra las puertas del cielo, sino que también apaga la única luz capaz de guiarte hacia la redención. Y lo más aterrador es que muchas personas lo están cometiendo sin saberlo, y cuando finalmente lo reconocen, ya es demasiado tarde. ¿Te atreverías a ignorarlo, sabiendo que tu alma eterna podría estar en juego? Hoy vas a descubrir la verdad sobre ese pecado tan grave, tan serio que Jesús considera imperdonable. Un pecado que puede sellar tu eternidad si no entiendes su naturaleza y no te mantienes alerta espiritualmente. Este mensaje no es para cualquiera. Es para ti, que estás buscando respuestas, que sientes que Dios quiere hablarte, que presientes que este video no ha llegado a tu vida por casualidad. Y estás en lo cierto. Si estás viendo esto, es porque el Espíritu Santo quiere advertirte, despertarte y protegerte antes de que sea tarde. Hay una verdad poderosa que Dios quiere revelarte hoy, y puede ser el conocimiento que transforme tu destino eterno. Vamos a sumergirnos en uno de los temas más misteriosos y temidos de toda la Biblia, pero también uno de los más reveladores para quienes anhelan vivir en santidad y no quieren correr el riesgo de cruzar una línea sin retorno. A lo largo de los próximos minutos, vas a descubrir cuál es ese pecado, cómo se manifiesta, qué lo causa y, sobre todo, cómo asegurarte de que nunca lo cometas. Y más aún, la penúltima enseñanza que compartiré contigo hoy puede ser la clave para preservar tu alma y la de tus seres queridos de un destino eterno del cual no hay retorno. Algo que solo Dios puede revelar, pero que solo tendrá efecto si escuchas con atención y mantienes tu corazón completamente abierto a esta palabra. Antes de empezar, quiero que dejes un comentario profético que sellará tu compromiso con esta enseñanza. Escribe: Espíritu Santo, guía mi vida. Esas palabras no son solo una frase, son una declaración espiritual. Y cada vez que alguien comenta, este mensaje llega a más personas que lo necesitan desesperadamente. Al hacerlo, estarás siendo instrumento de Dios para abrir los ojos de otros. También dale me gusta a este video, porque eso empuja este contenido hacia las manos de quienes están perdiendo su fe, su paz y su comunión con Dios sin entender por qué. Te felicito por estar aquí, por escuchar esta voz, por no cerrar tu corazón, porque muchos apagan al Espíritu Santo sin saberlo, pero tú has decidido escuchar. Y eso dice mucho sobre tu alma. Dice que Dios todavía está obrando en ti, que hay esperanza, que el Espíritu Santo aún te está tocando. Recuerda, este canal no es solo contenido. Para muchos es su iglesia virtual, su alimento espiritual, su refugio. Tu participación activa ayuda a sostener esta obra de Dios. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate, porque lo que vas a aprender en este estudio bíblico puede ser lo más importante que hayas escuchado en tu vida espiritual. Comencemos. Para comprender la gravedad del pecado que Jesús declaró imperdonable, primero debemos regresar al momento exacto en que Él pronunció esa advertencia. No fue una enseñanza al azar, ni una frase lanzada sin contexto. Surgió en medio de un milagro impresionante, un acto divino que desenmascaró los corazones de los presentes y reveló con total claridad quiénes estaban abiertos a la verdad y quiénes la rechazaban con dureza aterradora. La historia que estás a punto de escuchar no es una más en los Evangelios. Es un momento cargado de poder, misterio y una advertencia que ha estremecido a generaciones enteras de creyentes. Un episodio que comienza con un milagro glorioso, pero termina con una de las sentencias más graves que jamás salieron de los labios de Jesús. Todo comenzó con un joven. Aquel muchacho no era como los demás. Su cuerpo, su mente y su alma estaban prisioneros de una oscuridad que iba más allá del sufrimiento humano común. Un demonio lo había poseído por completo, robándole la vista, arrebatándole la voz, silenciando su existencia. Vivía atrapado en un cuerpo que no respondía, rodeado de sombras que nadie más podía ver, condenado a una vida de aislamiento y angustia. Su familia, desesperada, lo llevó ante Jesús. No sabían qué esperar, pero sabían que ya no podían más.
En medio de una multitud expectante, con el ambiente tenso y los corazones palpitantes, Jesús se acercó a aquel joven. No hizo grandes discursos, no pidió explicaciones, solo miró con compasión al muchacho y con la autoridad del cielo ordenó al espíritu maligno que lo dejara. En un instante las tinieblas retrocedieron. El demonio huyó y como si una cortina invisible cayera, los ojos del joven se abrieron. La luz entró en su alma. Sus labios, sellados por años, se soltaron y por primera vez en mucho tiempo, habló, vio, respiró libertad. La multitud que observaba estalló en asombro. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros cayeron de rodillas, otros comenzaron a glorificar a Dios con lágrimas en los ojos. Habían presenciado un acto divino, un milagro innegable, la manifestación del poder de Dios en su forma más pura. El joven, ahora libre, abrazaba a su madre, reía, lloraba, el cielo había descendido a la tierra y todos lo sabían. Pero no todos reaccionaron con fe y adoración. Entre la multitud estaban los fariseos, los supuestos líderes espirituales, hombres versados en la ley pero con corazones endurecidos por el orgullo y la incredulidad. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo, comenzaron a murmurar entre ellos, con frialdad en la voz y veneno en el alma, «Este hombre no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios», decían. Esa frase, que a algunos pudo parecer solo una crítica más, fue en realidad una declaración de guerra espiritual. No estaban simplemente cuestionando a Jesús, estaban llamando al bien, mal, a la obra del Espíritu Santo, obra de Satanás. Estaban presenciando un milagro innegable y con plena conciencia le daban el crédito al enemigo de Dios. Jesús, que conocía los pensamientos del corazón, no dejó pasar ese momento. Se volvió hacia ellos con una solemnidad que hizo que el ambiente cambiara. Ya no había asombro. Había una tensión que cortaba el aire. Y entonces pronunció palabras que hasta hoy siguen resonando con una fuerza sobrecogedora. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y como si eso no bastara, añadió algo aún más estremecedor. A cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Fue como si el cielo se detuviera en ese instante. Las palabras de Jesús cayeron como un juicio implacable. Lo que acababa de ocurrir no era solo una sanidad, era una revelación y también una advertencia, porque lo que los fariseos habían hecho no era un simple error de juicio. Era un acto deliberado de rechazo a la verdad evidente. Vieron la luz, pero eligieron la oscuridad. Presenciaron la obra del Espíritu Santo, pero decidieron atribuirla al mismo Satanás. Cerraron sus corazones con tal fuerza que ya no quedaba espacio para el arrepentimiento. Y ahí, en medio de ese momento glorioso y trágico a la vez, Jesús dejó claro que hay un límite, que hay una línea que, si se cruza, no tiene retorno. La línea de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese evento no solo marcó la vida de aquel joven que fue liberado, marcó un antes y un después en la enseñanza de Jesús sobre el perdón y la gravedad de rechazar la obra del Espíritu. Lo que comenzó como un milagro terminó con una de las declaraciones más temidas de toda la Escritura. Y es justamente a partir de este momento que debemos comenzar a entender por qué Jesús fue tan enfático. ¿Qué significa realmente esa blasfemia y por qué, según sus propias palabras, es el único pecado que no tiene perdón? Para seguir profundizando en esta revelación espiritual, necesitamos detenernos con atención en algo fundamental. ¿Qué es exactamente la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque muchos han oído hablar de este pecado. Algunos lo temen, otros lo malinterpretan, y no faltan quienes creen que lo han cometido sin siquiera entender qué significa. Pero la verdad es que este no es un pecado común, es algo mucho más profundo, más oscuro, más definitivo. Jesús no usó estas palabras al azar. Cuando habló de un pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera, estaba señalando una línea que no se puede cruzar. En Mateo 12, 31-32 y Marcos 3, 28-30, Él pronuncia una de las advertencias más solemnes de toda la Biblia.
Dice que todo pecado será perdonado, incluso las blasfemias contra el Hijo del Hombre. Pero luego añade, con una claridad escalofriante, que quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que es culpable de juicio eterno. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué clase de pecado puede cerrar completamente la puerta del perdón divino? La respuesta está en el contexto. Jesús había sanado milagrosamente a un joven poseído por un espíritu que lo tenía ciego y mudo. Las multitudes, al ver la liberación, se llenaron de asombro, pero los fariseos, en lugar de reconocer la obra de Dios, dijeron: «Este echa fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios». En otras palabras, estaban atribuyendo una obra santa del Espíritu de Dios al poder de Satanás. Esa es la esencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ver con claridad una manifestación divina, presenciar el poder de Dios actuando, y aún así por orgullo, malicia o rebelión, declarar que esa obra proviene del enemigo. No es ignorancia, no es confusión. Es una decisión consciente de llamar a lo santo, profano, a lo puro, impuro, a lo divino, diabólico, y eso es lo que lo convierte en imperdonable. Porque quien cae en esta actitud ha endurecido su corazón hasta tal punto que ya no puede reconocer el bien. Ha rechazado la única luz que puede llevarlo al arrepentimiento. Ha cerrado la puerta del alma al único que puede abrirla. El pecado no es imperdonable porque Dios no quiera perdonar, sino porque el pecador ha roto voluntariamente el vínculo con la gracia. Ha sellado su conciencia. No estamos hablando de un arrebato de ira, de una caída moral o de una crisis de fe. No, estamos hablando de un pecado que nace del corazón envenenado, que conoce la verdad, pero la llama mentira, que ve la luz pero elige las tinieblas, que oye al Espíritu pero lo acusa de ser un espíritu inmundo. Es una traición absoluta al cielo, una negación consciente de lo divino. Y aquí viene una verdad que debe sacudir tu interior. Este pecado no comienza de un día para el otro. Es el resultado de un proceso, un camino de endurecimiento que se va formando paso a paso, cada vez que se rechaza la corrección del Espíritu, cada vez que se desprecia la verdad, cada vez que se justifica el pecado, hasta que finalmente el alma se vuelve incapaz de distinguir el bien del mal. El pecado imperdonable no es solo una frase, es un destino elegido. Por eso entender qué es este pecado es vital. Porque muchos creen estar lejos de cometerlo cuando en realidad están caminando lentamente hacia él, y el mayor peligro es no darse cuenta. Comprender esta verdad no es solo una cuestión de conocimiento teológico, es una llamada urgente a examinar tu corazón con honestidad, a mirar tus pensamientos, tus palabras, tus actitudes, y preguntarte si estás caminando hacia la luz o resistiéndola. Porque cada elección espiritual que haces está moldeando tu destino. Y cuando se trata del Espíritu Santo, no hay neutralidad, o lo honras o lo apagas. Comprender la definición de este pecado es solo el primer paso. Ahora debemos ir más profundo. Debemos mirar de frente la gravedad espiritual que encierra negar la obra del Espíritu Santo. Porque no estamos hablando de un error doctrinal menor, ni de una confusión emocional pasajera. Estamos hablando de un rechazo frontal a la fuente misma de todo perdón, de toda gracia, de toda transformación. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 29, hace una afirmación que estremece el alma. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta no es una advertencia ligera, es un grito del cielo, una alarma encendida para el corazón de todo creyente. Porque cuando alguien llega a despreciar la obra del Espíritu, está profanando lo más sagrado, está despreciando el sacrificio de Cristo y, peor aún, lo está haciendo con conocimiento de causa. No se trata de una ignorancia inocente, es una decisión voluntaria de mirar la luz y llamarla oscuridad, de ver un milagro y atribuírselo al enemigo, de escuchar la voz del Espíritu y cerrarle la puerta. En Isaías 5:20, Dios ya advertía: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Esa es exactamente la actitud del que comete este pecado, invierte la verdad, rechaza lo santo, se opone al cielo mismo, y lo más peligroso de todo es que este pecado endurece el corazón de tal manera que la persona ya no busca arrepentirse.
El Espíritu Santo es quien convence de pecado, justicia y juicio. Es Él quien abre los ojos, quien mueve el alma al quebrantamiento. Si alguien rechaza al Espíritu de gracia, ¿quién lo despertará entonces? ¿Quién lo llamará de vuelta? ¿Quién podrá restaurar lo que ha sido sellado por la propia voluntad? La gravedad de este pecado radica en que bloquea el único camino hacia la restauración. No hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvado, excepto por medio de la obra del Espíritu que nos lleva a Cristo. Y al despreciar esa obra, al ofenderla deliberadamente, se está apagando la única lámpara que puede iluminar el camino de regreso. Este pecado no solo rompe la comunión con Dios, rompe la posibilidad de restauración. Porque ya no hay sensibilidad, ya no hay humildad, ya no hay fe. Solo queda un vacío frío, una conciencia cauterizada, un alma que ha decidido cerrar la última puerta. Y eso es lo que debe hacernos temblar, no de miedo irracional, sino de reverencia profunda. Porque nos muestra que el pecado imperdonable no es cuestión de palabras descuidadas o momentos de duda. Es una actitud del corazón que se forja con el tiempo, con cada rechazo, con cada desprecio a la voz del Espíritu. Por eso es tan vital examinarse a uno mismo, preguntarse, ¿estoy escuchando al Espíritu? ¿Estoy respondiendo con humildad cuando Él me corrige? ¿Estoy reconociendo su obra o la estoy minimizando, resistiendo e ignorando? Porque el mayor peligro no está en el pecado cometido, sino en no sentir ya el peso de haberlo hecho, en vivir como si nada, en callar la voz del Espíritu hasta que ya no se escucha. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos abrir los ojos, despertar el alma y volver con urgencia a esa sensibilidad espiritual que nos mantiene vivos ante Dios. Porque mientras el Espíritu hable, aún hay esperanza. Pero si se apaga, ¿quién podrá encendernos de nuevo? Avanzando en este estudio profundo, surge una pregunta que inquieta a muchos corazones sinceros. ¿Por qué Jesús declara que se puede blasfemar contra Él, el Hijo del Hombre, y aún así recibir perdón, pero no se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo? A simple vista, esto puede parecer contradictorio o incluso injusto, pero detrás de esa diferencia hay una verdad espiritual poderosa que debemos entender. Jesús, al referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba asumiendo plenamente su naturaleza humana. Él se encarnó, vivió entre nosotros, experimentó el dolor, la fatiga, el rechazo. Muchos no lo reconocieron como el Mesías, no porque fueran maliciosos, sino porque su apariencia, su origen humilde, su manera de actuar y enseñar rompían los esquemas religiosos de la época. Su humanidad fue piedra de tropiezo para muchos. Por eso Jesús, colgado en la cruz, pudo decir con compasión, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Estas palabras revelan algo profundo. Muchas de las ofensas dirigidas a Jesús provenían de la ignorancia, del temor, de una percepción limitada. Rechazar al Hijo del Hombre podía ser, en muchos casos, el resultado de una confusión espiritual. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, la situación cambia radicalmente. El Espíritu Santo no se presenta con apariencia humana. Él obra directamente en el corazón, trayendo convicción de pecado, revelando la justicia y anunciando el juicio, como lo explica Juan 16:8-9. Es la luz interna, la voz que nos despierta, que nos muestra el error con claridad sobrenatural. Cuando alguien rechaza al Espíritu, no lo hace por ignorancia externa, sino desde lo más profundo del alma, con plena conciencia de que está resistiendo la verdad. El pecado contra el Hijo puede nacer del desconocimiento, pero el pecado contra el Espíritu es una respuesta intencional a la luz divina. Es ver la verdad en su forma más pura y elegir la mentira. Es mirar la santidad y despreciarla. Es una traición que nace no desde la confusión, sino desde la rebelión. Por eso Jesús traza esa línea tan definida, porque mientras el Espíritu está obrando, hay esperanza, hay posibilidad de arrepentimiento, de restauración. Pero si alguien apaga esa voz, silencia esa conciencia, endurece su corazón hasta callar al Espíritu, ¿quién lo convencerá entonces? ¿Cómo volverá a ver si ha elegido vivir en tinieblas? Aquí comprendemos la gravedad de rechazar al Espíritu Santo. No es solo una acción momentánea, es una decisión que afecta toda la estructura espiritual del alma.
Es declarar que no se quiere escuchar más, que no se quiere ver más, que no se necesita más de Dios. Y esta verdad nos lleva a una reflexión urgente. Si hoy puedes oír la voz del Espíritu, si sientes su llamado, su corrección, su impulso, eso es una señal de que aún hay esperanza en ti. Pero también es una advertencia para no resistir, para no endurecerte, para no caer en esa actitud que cierra la puerta del alma al cielo. Porque no hay mayor tragedia espiritual que apagar la única voz que puede salvarnos. Si el Espíritu Santo aún te habla, no lo ignores. Si aún te conmueve, respóndele, porque cada respuesta tuya fortalece el vínculo con el cielo y cada rechazo te aleja un paso más de la luz. Hoy, mientras puedas sentir, es el momento de abrir el corazón y abrazar la verdad con humildad. Hasta aquí hemos entendido que rechazar al Espíritu Santo no es un simple acto impulsivo, sino una decisión profunda. Pero lo que hace este pecado aún más peligroso es que rara vez comienza de manera evidente. No se manifiesta de forma abrupta ni escandalosa. Al contrario, suele comenzar como un proceso silencioso, invisible, casi imperceptible, pero devastador. Es el proceso de endurecimiento del corazón. En Romanos 1, 21-28, el apóstol Pablo describe este fenómeno espiritual con una claridad que sacude. Él habla de personas que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, y como consecuencia, su necio corazón fue entenebrecido. No es que nunca hayan tenido acceso a la verdad. Al contrario, la conocieron, la vieron, pero la despreciaron. Y ese desprecio fue abriendo paso a un deterioro interior que terminó dejándolos entregados a sus propios deseos, a su confusión, a una mente reprobada. Aquí no estamos hablando solo de ateos militantes ni de grandes pecadores visibles. Estamos hablando de personas que, poco a poco, comenzaron a ignorar las señales del Espíritu, que escuchaban una corrección interior y la callaban, que sentían una incomodidad santa frente al pecado y la apagaban, que recibían advertencias en la palabra, pero decidían seguir como si nada. Este endurecimiento no ocurre de un día para el otro, es un goteo lento, una negación aquí, una justificación allá. No es para tanto. Dios entiende, yo sé lo que hago, y así, paso a paso, el alma se va apagando. La sensibilidad espiritual se pierde. La voz del Espíritu, antes clara y poderosa, comienza a sonar lejana, hasta que un día simplemente ya no se escucha más. Pablo dice que Dios los entregó, no porque Dios se cansara de amarlos, sino porque ellos insistieron en rechazar su voz. Y cuando alguien insiste en vivir sin la luz, Dios permite que se hunda en su propia oscuridad, no como castigo, sino como consecuencia. El alma se acostumbra tanto a decir no al Espíritu, que llega el momento en que ya no puede decir sí. Ha sellado su decisión. Esto es lo que hace tan temible el pecado imperdonable. No comienza como una blasfemia violenta, sino como una cadena de pequeñas decisiones. Cada vez que se apaga la voz del Espíritu, el corazón se endurece un poco más, y si no se rompe ese ciclo a tiempo, llega el día en que la conciencia ya no reacciona, la palabra ya no penetra, la oración ya no conmueve, la persona ha cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Este proceso puede estar ocurriendo ahora mismo en la vida de alguien que se considera cristiano, que asiste a una iglesia, que conoce las Escrituras. Por eso es vital examinarse. No basta con tener conocimiento bíblico. La pregunta clave es, ¿estás respondiendo al Espíritu? ¿Te estás dejando moldear por Él? ¿O estás, sin darte cuenta, apagando la única voz que puede salvar tu alma? El alma no se pierde en un solo acto, sino en una secuencia de indiferencias. Pero si hoy todavía puedes sentir la inquietud en tu espíritu, si algo dentro de ti se conmueve al escuchar esta verdad, es porque aún no es tarde. El Espíritu sigue tocando a tu puerta, y mientras esa puerta esté entreabierta, hay esperanza. Escucha su voz antes de que el silencio se vuelva permanente. Cuando el corazón comienza a endurecerse, no siempre se nota a simple vista. De hecho, uno de los mayores peligros del pecado imperdonable es que se puede estar caminando hacia él sin darse cuenta. Por eso, es crucial identificar las señales tempranas de que estamos resistiendo la obra del Espíritu Santo. No para caer en temor, sino para despertar y corregir el rumbo antes de cruzar una línea de la cual no hay retorno.
Esteban, en Hechos 7:51, confrontó al pueblo de Israel con palabras que todavía hoy resuenan con fuerza: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esta resistencia no era nueva. Era una actitud heredada, arraigada, una tradición de endurecimiento ante la voz de Dios. Y Esteban no estaba hablando a ateos, sino a religiosos, a personas familiarizadas con la ley, pero que se habían acostumbrado a cerrarse a la corrección del Espíritu. La resistencia al Espíritu puede empezar con algo tan sutil como justificar un pecado pequeño. Tal vez ya no te duele lo que antes te molestaba. Ya no lloras cuando fallas, ya no sientes ese impulso de arrepentirte porque la voz que solía incomodarte se ha vuelto débil o porque tú mismo has decidido no escucharla. En Efesios 4:30, Pablo nos exhorta: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta frase revela algo poderoso. El Espíritu Santo puede entristecerse, puede ser rechazado, puede ser ignorado. Entonces, ¿cuáles son esas señales de que estamos resistiendo al Espíritu? Una de ellas es el autoengaño. Pensar que porque asistes a una iglesia, lees la Biblia o sirves en algún ministerio, ya estás espiritualmente sano. Pero Dios no mira tus actividades, sino tu corazón. Otra señal es la pérdida de sensibilidad. Si puedes pecar y seguir tu día sin convicción ni remordimiento, algo se ha apagado dentro de ti. Si justificas actitudes que sabes que no agradan a Dios, si haces callar la voz interior que te confronta, ya estás apagando al Espíritu. También se manifiesta en la rebeldía encubierta. Cuando rechazas consejos sabios, cuando desprecias una predicación que te confronta, cuando resistes una palabra profética que apunta a tus errores. No estás peleando contra hombres, estás cerrando tu corazón al Espíritu que quiere restaurarte. Otra señal es la indiferencia espiritual. Ya no te conmueve la presencia de Dios. Te es igual orar o no. La adoración se vuelve rutina. La palabra ya no arde en tu interior. La pasión que antes tenías por las cosas de Dios se ha enfriado, y aunque sigues haciendo lo correcto por fuera, por dentro te estás vaciando lentamente. Todo esto es más que un estado emocional, es una alarma del cielo. Dios te está mostrando que algo se está perdiendo, que tu alma está en riesgo, porque cuando se apaga la voz del Espíritu, no hay otra que pueda reemplazarla. Es Él quien nos guía a toda verdad, quien nos convence, quien nos sostiene. Y resistirlo, aunque sea lentamente, es comenzar a caminar hacia el silencio espiritual, un silencio que puede ser eterno. Si reconoces alguna de estas señales en tu vida, no lo ignores. No es condenación, es misericordia. Es el Espíritu mismo tocando tu puerta, llamándote de vuelta antes de que el eco de su voz se apague por completo. Aún estás a tiempo, no endurezcas tu corazón. Responde hoy mientras todavía puedes sentirlo. Cuando hablamos del pecado que no tiene perdón, muchos piensan que basta con evitar decir ciertas palabras ofensivas contra el Espíritu Santo. Pero la realidad es mucho más profunda. Uno de los caminos más sutiles y peligrosos hacia ese abismo espiritual es juzgar con ligereza y sin discernimiento las obras que Dios está haciendo. Declarar que una manifestación espiritual es falsa, demoníaca o manipulada, sin haber buscado dirección divina, puede ser mucho más grave de lo que imaginamos. Pablo, en Tesalonicenses 5, 19, 21, nos deja una advertencia clave para estos tiempos. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí hay un equilibrio poderoso. Por un lado se nos llama a ser cautelosos y a examinar, pero por otro se nos ordena no apagar al Espíritu. En otras palabras, el discernimiento no puede convertirse en juicio temerario, porque cuando el miedo al engaño domina más que la sensibilidad al Espíritu, corremos el riesgo de llamar engaño a lo que es genuino. El mismo Jesús, en Mateo 7:1-5, nos exhorta a no juzgar a los demás sin haber examinado primero nuestro propio corazón. Él no está prohibiendo todo juicio, pero sí condena el juicio hipócrita, superficial, que nace del orgullo o del legalismo. Y esto es especialmente importante cuando se trata de las manifestaciones espirituales, porque no todo lo que no entendemos es falso.
No todo lo que no se ajusta a nuestra experiencia personal está fuera de Dios. ¿Cuántas veces vemos a personas condenando movimientos de avivamiento, criticando predicaciones ungidas o rechazando profecías simplemente porque no se alinean con su tradición o comodidad? ¿Y si esa obra es del Espíritu Santo? ¿Y si esa palabra viene directamente del corazón de Dios? ¿Y si al rechazarla estamos haciendo lo mismo que los fariseos hicieron con Jesús? El temor al engaño no debe llevarnos al escepticismo absoluto, porque el escepticismo, cuando se convierte en actitud permanente, no protege, destruye. Nos encierra en una burbuja de incredulidad, donde ya no somos capaces de recibir nada nuevo de Dios. Ya no discernimos, solo criticamos. Ya no analizamos con el Espíritu, sino que juzgamos con la carne. Y aquí hay una verdad dolorosa. Muchos hoy están apagando al Espíritu con sus juicios. Lo hacen desde el púlpito, desde las redes sociales, desde sus propios pensamientos. Señalan, acusan, ridiculizan y creen que están defendiendo la fe. Pero en realidad están ofendiendo al mismo Espíritu que dicen servir. Discernir no es lo mismo que condenar. Discernir requiere humildad, oración, dependencia del Espíritu. Requiere preguntar, Señor, ¿eres tú?, antes de abrir la boca. Requiere reconocer que no todo lo que parece extraño es falso, que muchas veces lo nuevo de Dios incomoda porque viene a romper estructuras humanas. Por eso es tan vital tener un corazón abierto y humilde. No se trata de aceptar todo ciegamente, pero tampoco de rechazar todo por miedo. El equilibrio está en buscar la guía del Espíritu Santo, no en nuestros prejuicios. En un mundo donde lo espiritual se mezcla constantemente con lo espectacular, donde lo sobrenatural se ha vuelto una atracción y no una señal divina, es urgente que el creyente aprenda a discernir entre lo verdadero y lo falso, porque tanto Jesús como los apóstoles advirtieron que en los últimos tiempos surgirían engaños tan sutiles que podrían confundir incluso a los escogidos. En Mateo 24:24, Jesús declara, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí no habla de imitaciones mediocres, ni de farsas obvias. Habla de señales y prodigios, cosas que impactan, que conmueven, que parecen auténticas. Es decir, el enemigo no se presenta como lo que es, se disfraza, imita, engaña, y es precisamente por eso que fuera Juan 4:1 nos exhorta con firmeza. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La solución no es rechazar todo lo sobrenatural. La solución es probar los espíritus, discernir, observar los frutos, consultar con el Espíritu Santo. El problema surge cuando nos movemos a los extremos. Algunos, por temor a ser engañados, comienzan a desconfiar de todo. Ven una sanidad y la tachan de manipulación. Escuchan una profecía y la llaman adivinación. Presencian una liberación y murmuran que es espectáculo. Ese es el error de los fariseos que Jesús confrontó, ver la obra de Dios y atribuírsela a Satanás. Por otro lado, también están quienes aceptan todo lo que brilla como si viniera del cielo. Siguen a cualquiera que haga milagros, que grite en nombre de Dios, que profetice bendiciones sin fin. Se dejan llevar por las emociones, por lo extraordinario, sin poner a prueba el espíritu que está detrás. Ambos caminos conducen al error. El primero apaga al espíritu, el segundo se expone al engaño. El verdadero camino es el discernimiento, esa capacidad que solo el Espíritu Santo puede desarrollar en nosotros. Y este discernimiento no nace del miedo, sino de la comunión íntima con Dios. Cuanto más cerca estás del corazón de Dios, más claro puedes ver lo que viene de Él y lo que no. Los verdaderos milagros no buscan impresionar, sino glorificar a Cristo. No exaltan al hombre, sino que despiertan arrepentimiento, fe y obediencia. Las verdaderas manifestaciones del Espíritu llevan a una transformación interior, a un amor más profundo por Dios, a una vida de santidad. Entonces, ¿cómo podemos discernir? Observa el fruto. ¿Ese milagro te llevó a adorar a Jesús o a idolatrar a un predicador? ¿Esa profecía te confrontó con tu pecado o solo alimentó tus deseos? ¿Esa manifestación te dio paz del cielo o una euforia pasajera?
No todo lo sobrenatural es divino, pero tampoco todo lo que incomoda es falso. Necesitamos orar, escudriñar las Escrituras y pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a distinguir, porque en estos tiempos finales el discernimiento no es una opción, es una necesidad vital. Una de las preguntas más comunes y más angustiantes que surgen cuando se habla del pecado imperdonable ¿es posible cometerlo sin saberlo? ¿Y si ya lo hice y no me di cuenta? ¿Y si un día en un momento de debilidad dije algo que ofendió al Espíritu Santo sin querer? Estas dudas no son extrañas. De hecho, surgen del temor reverente que muchos creyentes tienen de entristecer a Dios. Pero es precisamente ahí donde debemos detenernos y aclarar con profundidad. El pecado contra el Espíritu Santo no es cometido por accidente, ni por ignorancia, ni en un arrebato emocional. No es el resultado de una caída momentánea o una palabra mal dicha en medio del dolor. Es algo mucho más serio, más deliberado y más sostenido. En Marcos 3:30, después de advertir que la blasfemia contra el Espíritu no tiene perdón, el evangelista añade una frase clave, porque decían, tiene espíritu inmundo. Jesús no estaba reaccionando a un error impulsivo, estaba confrontando una actitud consciente, fría y maliciosa. Los fariseos no estaban confundidos. Estaban viendo la obra de Dios con sus propios ojos y aún así decidieron llamarla satánica. Eso es lo que convierte su pecado en imperdonable. Lo mismo ocurre en Hebreos 6:4-6, donde el autor describe un estado espiritual de quienes fueron una vez iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron. Esta caída no es una simple debilidad, es una apostasía consciente. Es rechazar a Cristo después de haberlo conocido plenamente. Es crucificar de nuevo al Hijo de Dios en el corazón, despreciar la gracia después de haberla recibido. No es tropiezo, es traición. Por eso, si tú estás preocupado por haber cometido este pecado, si hay temor en tu corazón, si te duele la idea de haber entristecido al Espíritu Santo, eso en sí mismo es una señal de que no lo has cometido, porque el alma que ha cruzado esa línea ya no siente, ya no teme, ya no se preocupa, se ha cerrado completamente al Espíritu y ha dejado de oír su voz. El pecado imperdonable no se comete con lágrimas, se comete con orgullo, con dureza, con frialdad, con una decisión sostenida de rechazar lo que se sabe que es de Dios. Es caminar conscientemente hacia la oscuridad, apagar la luz sabiendo que es la única luz, y aún así preferir las tinieblas. Entonces, ¿es posible cometerlo sin saberlo? No, porque su misma naturaleza exige conciencia. Es una rebelión informada, no una ignorancia inocente. Dios es justo y no condena a nadie por debilidad momentánea, pero sí toma en serio el corazón que, conociendo la verdad, la pisotea. Esto no significa que debamos vivir en constante miedo, como si cada error pudiera sellar nuestro destino eterno. Al contrario, significa que debemos vivir con un corazón sensible, humilde, siempre dispuesto a responder al Espíritu Santo, porque mientras puedas sentir su llamado, mientras su voz aún te conmueve, mientras haya lágrimas en tu arrepentimiento, aún estás bajo su gracia. No todos están en riesgo de cometer el pecado imperdonable, pero hay un grupo específico de personas que sin darse cuenta están caminando hacia ese abismo. No son los nuevos en la fe, ni los débiles que tropiezan y se levantan con lágrimas. No son los que dudan con temor, ni los que luchan sinceramente por vivir en santidad. Los que verdaderamente están en peligro son aquellos que, conociendo la verdad, la desprecian. Personas religiosas por fuera, pero endurecidas por dentro. Hombres y mujeres que se han acostumbrado a oír la voz de Dios y rechazarla, a presenciar la obra del Espíritu y desacreditarla con frialdad. En Romanos 2:5 el apóstol Pablo describe con precisión a este tipo de alma. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí no está hablando de impíos que nunca conocieron a Dios, sino de aquellos que, conociéndolo, endurecieron su corazón y se negaron a cambiar. Es el peligro de volverse insensible a la gracia, de usar la religión como escudo para no ser confrontado. Este tipo de persona ya no responde a las correcciones, ya no se quebranta ante la presencia de Dios, ya no siente pesar por el pecado, se ha vuelto juez del Espíritu Santo, observa las manifestaciones de Dios,
y se permite emitir juicios duros, sin temor, sin reverencia, sin discernimiento. Declara lo que es santo como falso, y lo hace con seguridad, con autoridad humana, como si tuviera derecho a cerrar la puerta del cielo para otros. Proverbios 29:1 dice, «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». Esa es una de las descripciones más aterradoras del juicio divino, porque habla de alguien que fue reprendido muchas veces, advertido muchas veces, pero decidió resistir, y llega un momento en que Dios ya no habla más, no porque no quiera salvar, sino porque la persona ha sellado su corazón. Estos son los que están en mayor peligro, los que se creen espiritualmente seguros, pero en realidad están fríos, los que predican pero no escuchan, los que enseñan pero no se dejan enseñar, los que corrigen a todos, pero no permiten que nadie los confronte, están tan acostumbrados a su conocimiento, a su teología, a su posición, que ya no reconocen cuando el Espíritu les está hablando. Y lo más trágico es que muchos de ellos no lo saben, siguen activos en lo religioso, siguen hablando en nombre de Dios, pero su corazón está lejos, su espíritu está seco, su alma se ha endurecido tanto que la luz ya no penetra, y ahí es donde comienza el camino hacia la blasfemia contra el Espíritu. Este momento del estudio no es para acusar, sino para alertar, para que cada uno se examine, para que cada creyente sincere su corazón ante Dios y se pregunte, ¿me he vuelto frío? ¿Estoy resistiendo al Espíritu? Estoy juzgando con dureza lo que no comprendo, porque el que teme a Dios se examina, el que ama a Dios se corrige. Cuando llega el momento en que ninguna palabra de Dios conmueve el corazón, es señal de que algo muy grave ha ocurrido internamente. Has entrado en un territorio espiritual donde la sensibilidad se ha extinguido por completo. La Escritura describe esta condición con palabras que asustan, porque revelan una alma que ha dejado de escuchar, dejar de anhelar y dejar de responder. El apóstol Pablo advierte en Efesios 4:17-19 que hay quienes, a pesar de conocer a Dios, se han alejado de Él por haber enturbiado su mente, endurecido su corazón y entregado su vida a prácticas impías. Viven en una ceguera espiritual voluntaria. Rechazan la verdad, se entregan al pecado y se enredan cada vez más en su propia insensibilidad. Lo que comenzó con una pequeña negación se convirtió en un estado de encierro emocional y moral. Ya no sienten remordimiento, ya no anhelan cambio, ya no sienten necesidad de Dios. En 1 Timoteo 4:2, Pablo describe la culminación de este proceso, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, una conciencia que ya no responde al bien, a la voz de Dios, a la urgencia del arrepentimiento. Todas las advertencias, las correcciones, los testimonios y las promesas resonantes se vuelven ecos vacíos. Lo que antes despertaba lágrimas ahora genera indiferencia, y lo que antes provocaba fe, ahora no provoca nada. Este es el punto más temible de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ya no se blasfema con palabras maldichas, sino con un corazón sellado. Ya no se niega lo santo con dedos acusadores, sino con silencio interior. Ya no se humilla la voz divina con blasfemia abierta, sino que se la sepulta naturalmente bajo la rutina y la dureza. Cuando la sensibilidad se pierde, no hay retorno sin una intervención radical. La persona no busca ayuda, no acepta consejo, no se conmueve, cree que sabe todo, que no necesita cambiar. Ahí yace el abismo, en creer que se está bien cuando no se está. Y tristemente muchos en esa situación ni siquiera sospechan su realidad. Pero si algo en tu espíritu permanece despierto, aunque sea esa pequeña incomodidad, esa palabra interior, esa tensión emocional, no lo ignores. Es una señal de que aún hay vida, una chispa que el espíritu conserva. Aún en medio del desierto, Él deja un rastro. No permitas que esa chispa se apague. No es poco lo que está en juego. Si aún sientes, aún hay camino. Pero si un día ya no sientes nada, será demasiado tarde. Si hay una pregunta que atormenta a los corazones sinceros, es esta: ¿y si ya he cometido el pecado imperdonable sin saberlo? El temor, la ansiedad, la sensación de haber traspasado un límite invisible son pensamientos que pueden consumir incluso a los creyentes más devotos.
Pero en medio de esa tormenta emocional hay una verdad poderosa que necesitas escuchar. El mero hecho de que te preguntes eso, de que te preocupe, de que busques a Dios con lágrimas en los ojos, es la prueba de que aún no has cruzado esa línea, porque quien realmente ha blasfemado contra el Espíritu Santo no siente dolor, no busca restauración, no siente remordimiento, no tiembla ante la posibilidad de haber ofendido a Dios. Al contrario, su corazón está sellado, endurecido, insensible, ha perdido todo interés por lo sagrado, vive en oscuridad, sin conciencia de su estado, sin esperanza porque ha decidido apagar la única voz que podría despertarlo, pero tú no. Tú estás aquí, estás escuchando esta palabra, estás buscando luz, respuestas, dirección, y eso, amado del Señor, es una señal de que tu corazón aún late en la presencia de Dios, de que el Espíritu aún te está hablando, aún te está tocando, aún te está llamando. En el Salmo 51, el rey David, tras haber caído en un pecado atroz, no intentó justificar su error, ni se escondió detrás de una religiosidad vacía, no, cayó de rodillas y clamó desde lo más profundo de su alma: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Y más adelante suplicó: «No quites de mí tu Santo Espíritu». Estas palabras no nacen de un corazón endurecido, nacen de un alma que ha sido tocada, quebrantada y que aún desea la comunión con Dios. Y Dios lo escuchó, porque Dios no desprecia al quebrantado, porque Él no cierra su oído al arrepentido, porque su misericordia no tiene límites para aquel que clama con sinceridad. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo dice con claridad y poder: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que escape a la limpieza de su sangre, excepto aquel que se niega a ser limpiado. Y si tú estás clamando, si estás buscando, si estás quebrantado, no eres uno de ellos. Este mensaje es para ti que temes haber caído, para ti que sientes dolor por tus errores, para ti que anhelas volver a sentir la presencia del Espíritu. Hoy es el día del retorno, hoy es el día del perdón, hoy es el día en que puedes abrir tu corazón, confesar tu pecado y recibir una restauración total. No dejes que la culpa te ahogue. No permitas que el enemigo te convenza de que no hay vuelta atrás. La cruz sigue en pie, la gracia sigue fluyendo, la voz del Espíritu aún te llama, y si puedes oírla, si puedes responder, entonces aún estás a tiempo. Corre a los pies del Salvador, vuelve tu rostro al cielo, rinde tu vida una vez más, y deja que el poder restaurador del Espíritu Santo te envuelva con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios no ha terminado contigo. No importa cuán profundo hayas caído, lo que importa es que aún puedes levantar los ojos y decir: «Señor, ten misericordia de mí», y cuando lo hagas, descubrirás que sus brazos nunca se cerraron, que su amor nunca se apagó, que su gracia sigue disponible para ti. Después de haber enfrentado el miedo, la culpa y la posibilidad de haber ido demasiado lejos, surge una pregunta esencial: ¿cómo volver? ¿Cómo restaurar el alma después de una caída espiritual profunda? ¿Cómo sanar cuando sientes que has traicionado al mismo cielo? Para responder a eso, debemos mirar a uno de los discípulos más cercanos a Jesús, aquel que prometió fidelidad hasta la muerte, pero que terminó negándolo 3 veces, Pedro. La historia de Pedro no es solo un relato de fracaso, es una historia de redención, una prueba viviente de que el amor de Dios va más allá de nuestros errores. Después de haber negado a Jesús públicamente, Pedro quedó devastado. La Escritura dice que, tras oír el canto del gallo, salió y lloró amargamente. Esas lágrimas no eran solo de remordimiento, eran el llanto de un corazón quebrantado, de un hombre que sabía que había fallado, pero que aún amaba a su Maestro. Jesús, en su infinito amor, no dejó a Pedro en ese lugar de culpa. Después de la resurrección, lo buscó. Lo encontró no para reprenderlo, sino para restaurarlo. En Juan 21, 15, 17, vemos una de las escenas más conmovedoras de todo el Evangelio. Jesús, sentado junto a una fogata, le pregunta 3 veces: «¿Me amas?». No fue una casualidad. 3 veces Pedro lo había negado, y ahora 3 veces tendría la oportunidad de declarar su amor.
Cada pregunta era una invitación al perdón, cada respuesta una reafirmación de su llamado. Jesús no lo descartó por su debilidad, al contrario, lo reafirmó como pastor de su rebaño. «Apacienta mis ovejas», le dijo. En otras palabras, aún te quiero en mi obra, aún confío en ti, aún puedes servirme. Esa es la esencia de la gracia. No solo perdona, sino que restaura la dignidad, la identidad y el propósito. El Salmo 32 también nos muestra el proceso de sanidad tras una caída. David escribe: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». No hay sanidad en el silencio. La restauración comienza cuando dejamos de ocultar y empezamos a confesar, cuando dejamos de huir y nos rendimos ante el amor de Dios. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado. Si hay arrepentimiento verdadero, si hay un corazón dispuesto, Jesús está listo para restaurarte. Él no busca perfectos, busca sinceros. No necesita que vuelvas con fuerza, sino con humildad. No espera que te limpies antes de acercarte, sino que te acerques tal como estás, para que Él pueda limpiarte con su sangre. Restaurarse no significa olvidar el pasado, sino dejar de ser definido por Él. Es permitir que la gracia escriba el próximo capítulo de tu vida. Es entender que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es creer que Dios no ha terminado contigo, que aún hay propósito, que aún hay llamado, que aún hay esperanza. Y si Pedro, después de negar a Jesús, fue levantado como columna de la iglesia, tú también puedes ser restaurado. Solo necesitas decirle, como Él lo hizo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Porque ese amor, aunque imperfecto, sincero, quebrantado, es suficiente para que Dios comience una nueva obra en ti. Hablar del pecado imperdonable puede llevar a muchos a una sensación de desesperanza. Sin embargo, es precisamente en medio de esta tensión espiritual que emerge una verdad gloriosa. Mientras exista un corazón arrepentido, hay un Dios dispuesto a perdonar. Y ese arrepentimiento no es una emoción momentánea ni una excusa superficial. Es un regreso al Padre con el alma desnuda, con lágrimas en los ojos y con el anhelo profundo de volver a casa. La parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15, 11-24, ilustra con maestría el poder transformador del arrepentimiento verdadero. Un joven cegado por su orgullo y deseo de independencia decide abandonar el hogar, exigir su herencia y vivir como si su padre ya estuviera muerto. Lo gasta todo, lo pierde todo y termina alimentando cerdos, deseando comer su comida. En ese lugar de ruina y humillación, algo ocurre, volviendo en sí, dice el texto. Esa es la esencia del arrepentimiento. No es solo remordimiento, es despertar, es volver a pensar, es recordar quién eres y a quién perteneces. El joven no solo reconoció su miseria, decidió levantarse y regresar. Preparó sus palabras, no para justificar su error, sino para confesarlo. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». No exigió nada, no pidió condiciones, solo anhelaba estar cerca del Padre, aunque fuera como un jornalero. Pero la reacción del Padre es lo que revela el corazón de Dios. Lo vio desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, lo vistió, lo restauró y celebró su regreso. Dios no se deleita en la condena, Él se goza en la restauración. Isaías 1:18 lo expresa con ternura celestial. «Venid luego», dice Jehová, «y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Esa es su promesa, ese es su corazón. Pero hay una condición: el arrepentimiento sincero. El arrepentimiento verdadero no es solo decir «lo siento», es una rendición del alma, es tomar responsabilidad sin excusas. Es un dolor santo que no busca consuelo inmediato, sino transformación profunda. Es mirar el pecado no como un error accidental, sino como una ofensa al amor de Dios. Es dejar de justificar lo injustificable y permitir que el Espíritu Santo quebrante lo que estaba endurecido. Cuando hay arrepentimiento real, algo se rompe, pero también algo se reconstruye.
Dios toma las ruinas de un alma arrepentida y edifica sobre ellas una nueva historia. El hijo pródigo no volvió para ser esclavo, volvió y fue restaurado como hijo. Esa es la gracia, no solo limpia, sino que restituye, no solo perdona, sino que abraza, no solo recibe, sino que celebra. Muchos viven atrapados en el peso de su pasado porque no comprenden el poder del arrepentimiento verdadero. Caminan con culpa, con vergüenza, con miedo, creyendo que Dios los mira con reproche. Pero cuando un corazón se humilla, el cielo se inclina. No importa cuán lejos hayas ido, cuán bajo hayas caído, cuán roto te sientas. Si hay arrepentimiento, hay esperanza. Si hay confesión sincera, hay restauración. No es tarde. No estás solo. No estás perdido si puedes reconocer tu necesidad de Dios. El camino de regreso no es largo. Comienza con una decisión, volver. Y cuando das ese paso, el Padre ya está corriendo hacia ti, porque su amor no se agota, su gracia no tiene fin, y su perdón está esperando a quien, con un corazón contrito, decide regresar a casa. Comprender la gravedad del pecado imperdonable nos lleva inevitablemente a una pregunta vital. ¿Cómo podemos asegurarnos de no apagar al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué decisiones diarias debemos tomar para vivir en una comunión constante y saludable con Él? Porque no basta con temer el error, es necesario cultivar la presencia de Dios con intencionalidad. Es necesario aprender a vivir guiados por el Espíritu, alimentando nuestra alma con lo que le da vida y alejándonos radicalmente de todo lo que apaga su fuego. En Gálatas 5, 16, 25, el apóstol Pablo ofrece una instrucción clara. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí no está hablando de un acto ocasional o una emoción del momento. Está hablando de un estilo de vida. Andar en el Espíritu implica decidir cada día que nuestra prioridad será agradar a Dios, que nuestras acciones, pensamientos, deseos y decisiones estarán alineados con su voz, con su verdad, con su dirección. Esa decisión comienza en lo más profundo del corazón, pero se manifiesta en lo cotidiano. Se trata de mantener una vida de oración constante, no como un deber religioso, sino como una conversación viva con aquel que nos guía. Es aprender a detenerse en medio del ruido, para escuchar esa voz suave y apacible que habla al alma. Es convertir cada momento del día en una oportunidad de comunión. Porque el Espíritu no solo se mueve en los templos, Él habita en el corazón del creyente que le da espacio. Romanos 12, también nos muestra un camino claro. Pablo exhorta, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estas palabras nos llaman a una entrega total, a no vivir como vive el mundo, a no pensar como piensa el sistema, a no dejarnos moldear por la cultura que nos rodea. La transformación espiritual no ocurre por inercia, requiere decisión, requiere disciplina, requiere una voluntad rendida. Vivir en comunión con el Espíritu también implica vigilancia. Jesús advirtió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación. El enemigo no descansa. Las trampas del pecado están por todas partes. Por eso necesitamos estar atentos, discernir y cortar con todo lo que contamina. No se puede jugar con el pecado y esperar permanecer encendidos. La santidad no es una carga, es una protección. Es el ambiente donde el Espíritu puede moverse con libertad. Otra decisión clave es permanecer conectados con una comunidad de fe. La soledad espiritual es un terreno fértil para el enfriamiento. Pero cuando caminamos con otros creyentes, cuando nos animamos, nos corregimos y nos edificamos mutuamente, fortalecemos la llama que hay en nosotros. El Espíritu Santo obra poderosamente en medio del cuerpo de Cristo. No fuimos diseñados para vivir esta fe en aislamiento. Y finalmente, es necesario un alejamiento radical del pecado. No se trata solo de evitar lo obvio, sino de cortar con todo aquello que apaga el fuego interior. Relaciones tóxicas, hábitos ocultos, entretenimientos que ensucian el alma, actitudes que entristecen al espíritu. Cada decisión cuenta, cada elección moldea el estado de nuestro corazón. Y si queremos vivir llenos de su presencia, debemos limpiar el altar donde Él habita.
Dios no nos ha dejado solos en esta batalla. Él ha puesto en nosotros su Espíritu y nos ha dado las herramientas para mantenernos firmes. La oración, la palabra, la comunión, la obediencia. No es un camino fácil, pero es un camino glorioso, un camino donde cada paso nos acerca más a la luz, donde cada decisión de obediencia se convierte en una declaración de amor. Y lo más hermoso es que no caminamos por temor, sino por amor, porque el que ha sido tocado por el Espíritu no quiere volver atrás. No desea otra cosa que vivir cerca de su voz, sensible a su dirección, lleno de su poder. Ese es el anhelo más profundo del alma que ha sido regenerada, no apagar jamás al Espíritu, sino arder cada día con más fuerza para la gloria de Dios. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde lo más profundo del corazón. Eres especial. No muchos lo hacen. La mayoría se queda a medio camino, distraída por las urgencias de la vida, vencida por el cansancio o por la superficialidad que domina esta generación. Pero tú decidiste escuchar hasta el final, y eso revela algo poderoso sobre ti. Habla de un corazón sediento de verdad, de una alma que no se conforma con lo superficial, de alguien que está buscando con sinceridad lo que Dios quiere decirle. Pocas cosas en este mundo tienen tanto valor como la perseverancia espiritual. Muchos comienzan, pero pocos terminan. Muchos se acercan a Dios por emoción, pero se alejan cuando las palabras se vuelven fuertes, cuando el mensaje toca las fibras más profundas del alma. Tú no. Tú te quedaste. Tú resististe. Y por eso te felicito. Porque tu presencia aquí no es una coincidencia, es una señal. Una evidencia de que el Espíritu Santo aún te está llamando, aún te está moldeando, aún está obrando en ti. Quiero que comentes abajo, como señal de tu compromiso y de tu fe viva, no quiero apagarlo más. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración, un testimonio público de que has escuchado, entendido y decidido responder. Y al escribirla, no solo estarás confirmando tu decisión, sino que también me permitirás saber quiénes son los verdaderos guerreros de la fe, los que no abandonan el proceso, los que están siendo transformados por completo. Hoy aprendiste algo que muchas personas ignoran durante toda su vida cristiana. Has descubierto cuál es el único pecado que Dios no perdona, no para vivir en miedo, sino para vivir con discernimiento. Has entendido qué significa realmente blasfemar contra el Espíritu Santo, cómo comienza ese proceso y qué señales indican que alguien está apagando lentamente la voz de Dios en su vida. Has aprendido que este pecado no es accidental, sino el resultado de una rebelión persistente, y también has visto que mientras haya sensibilidad, mientras haya arrepentimiento, aún hay esperanza. Pero sobre todo, hoy recibiste una invitación a vivir de forma radical, a caminar en la luz, a cultivar una relación íntima y constante con el Espíritu Santo, a no permitir que tu corazón se endurezca por el pecado, por la rutina, por el orgullo, a elegir cada día escuchar esa voz suave pero poderosa que te guía hacia la vida eterna. Este canal es más que un espacio de enseñanza, es un refugio, es una lámpara encendida en medio de una generación que se está enfriando espiritualmente. Es como un faro en medio de la tormenta, guiando a los que aún desean llegar a puerto seguro. Pero un faro necesita ser visto, necesita que otros lo señalen, lo compartan, lo hagan visible. Si este mensaje tocó tu alma, si Dios te habló, no te quedes con esto solo para ti. Alguien más necesita oír lo que tú has escuchado. Alguien más necesita despertar. Y si aún no estás suscrito a este canal, permíteme preguntarte algo. ¿Qué estás esperando? Si un contenido puede tocar tan profundamente tu espíritu, si una palabra puede hacerte reflexionar, llorar, cambiar, ¿no deberías querer recibir más de eso? No suscribirte, después de todo lo que has escuchado hoy, sería como recibir una carta del cielo y luego rechazar el siguiente envío, sería como apagar una lámpara en medio de la noche. Pero si ya estás suscrito, si ya eres parte activa de esta comunidad, si has compartido, si has comentado, si has permanecido, entonces siéntete orgulloso. Eres parte de algo más grande. Estás colaborando con el reino de Dios, estás ayudando a mantener encendida la llama del Espíritu en miles de corazones que, como tú, no quieren vivir dormidos.
No olvides esta verdad. Lo que determina tu eternidad no es solo lo que crees, sino cómo respondes a lo que crees. Que esta reflexión no quede en palabras bonitas, que se convierta en decisiones concretas. Que desde hoy vivas con la convicción de que el Espíritu Santo es tu guía, tu fuerza, tu mayor tesoro, y que jamás, por nada ni por nadie, vas a apagarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por permitir que esta palabra hiciera eco en tu alma. Y recuerda, el Espíritu aún está hablando. La pregunta es, ¿seguirás escuchándolo?